buenos días, ¿cómo estamos? Cuarto pasajero, qué gusto nuevamente acompañarnos en este viaje. Jueves, no puedo decir fresco, parece que va a llover obviamente, pero bueno, el calor de acá, de Villahermosa, donde estamos, se sigue sintiendo, está presente. Y bueno, un gusto acompañarles a ustedes, cuarto pasajero, y obviamente ir acompañada de siempre mis dos grandes amigos, Paco y Henry. Buen día. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, cuarto pasajero, muy buenos días, tripulación. Ana, siempre encantado, por supuesto, de saludarte y hoy muy buen programa. Paco, un gustazo como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se toman el tiempo de estar con nosotros, de escucharnos, de vernos y de platicar un poco con nosotros en este viaje que seguramente les va a hacer reflexionar, a lo mejor les hace reír en algún momento. Esperamos que no los haga sufrir, pero que sobre todo podamos aprender juntos de todo esto que Ana nos va a estar moderando. Y bueno, para que nos pueda introducir en la plática de hoy, en la charla de hoy, pues Ana, cuéntanos. Gracias Paco, Henry, gracias a ustedes. Hacemos solamente un breve recuento. Recuerden que este es un viaje de vida, un viaje de experiencias, un viaje de charla. A veces, como bien decía Paco, un poquito más divertido, a veces más melancólico, más de reflexión. Y hoy el tema que queremos que también tú te involucres en él y nos compartas tus experiencias, es un tema que puede parecer muy sencillo y muy simple, pero lo platicábamos justamente antes de iniciar. Seguramente nos va a dar para mucho hoy y a ustedes también. Hoy vamos a hablar de no, de esa palabra que cuando somos pequeños además se vuelve tan sencilla de decir, sino que lo diga Paco con dos niños de 2 años. No. Que cuando la aprendemos, porque pues llega una época en que aprendemos y logramos entender qué significa el no, nos empodera, ¿no? Pero algo pasa conforme vamos creciendo, conforme nos vamos socializando, que ese no ya no se vuelve tan sencillo de expresar, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de analizar el poder del no, qué tanto poder tiene esa palabra en nuestra vida, por qué nos genera temor, por qué nos da miedo, pero también cómo utilizar ese no de manera responsable, ¿no? O sea, no estamos tratando aquí de decir, oye, pues vamos a empoderarnos y a decirle a todo que no, sino cómo podemos utilizarlo de manera adecuada para seguir pues desarrollando nuestras vidas, llevándonos mejor con las demás personas, etcétera, ¿no? Entonces, voy a tratar de orientarme a ver por dónde quiero empezar, ¿no? Y voy a empezar con Paco, ¿no? Que nos platique un poco, ahorita él que tiene niños pequeños y obviamente pues Henry y yo los tenemos más grandes, pero nos acordamos. Cuéntanos, Paco, o sea, ¿cómo es ese primer encuentro del ser humano, en este caso de tus pequeños, con el no? ¿Qué relación hay entre un niño pequeño de 2, 3 años y la palabra no? Fíjate que es un momento muy marcado y que regularmente empieza a partir de los 2 años un poco. Mi esposo y yo hemos tenido que estar leyendo mucho sobre lo mismo porque es un choque de entrada que te diga que no tu hijo, el que no te decía no antes, en los primeros 2 años, sí viene un choque fuerte porque es decir no por todo. Ven, no. Jala acá, no. Guarda acá, no. Pero fíjate que hay algo muy interesante que hemos descubierto en este proceso. Y la verdad es que me hace mucho sentido cuando platicábamos la planeación de la charla de hoy. Ellos no dicen que no por la negación per se, no es negar nomás, sino es parte de crear su personalidad y de vivir su individualización. A través del no, ellos van forjando su propio individuo. ¿Y qué falta nos hace ahorita que comentabas eso? Cuando uno va creciendo, nos vamos llenando de, ay, no, le voy a decir que sí porque qué pena, no. Ay, ¿qué va a decir de mí? Y vamos entonces, pareciera que retrocediendo, perdiendo esa capacidad de ser individuo, a la hora de decir, no puedo por esto, no puedo por aquello. Y ahí es lo que de verdad que se me hace muy interesante, cómo a partir del no creamos nuestra propia esencia como individuos. Entonces, al no poder decir que no, pues creo que puede estar pasando exactamente lo contrario. Súper interesante, Henry. Ok, bueno, yo creo que aquí lo importante es reconocer el poder del mismo adverbio de negación. Es muy poderosa esta palabra, no. Y pues nosotros de manera en automático, por cultura, paradigma natural,
Nosotros le hemos dado precisamente a esta palabra, esta dureza negativa, cuando uno tiene que ser así, ¿no? Es una dureza negativa. Y hemos educado incluso inconscientemente, en mi parte, y muchos seguramente se encuentran en mi posición, hemos educado con el no. Cuando el niño no está esperando el no, está esperando una explicación. Entonces educamos con el no, no lo hagas. Y el niño descubre y encuentra que la palabra es poderosa, porque nosotros se la decimos y se la decimos constantemente. El niño ni siquiera le da el sentido, la connotación que le damos nosotros los adultos. Simplemente es el no poderoso que papá y mamá dicen, ¿no? Entonces el niño, y como bien dice Paco, pues es parte de su personalidad, es un empoderamiento, tengo una palabra poderosa como niño y voy a decir no. De alguna manera ni me interesa qué significa, pero voy a decir no porque es poderosa. Mamá y papá la usan y cambian su rostro cuando la usan. Entonces es tan poderosa que ellos cambian su actitud, cambian su tono, cambian su lenguaje corporal y yo la necesito. Entonces el niño se empieza a formar con esta palabra poderosa. Otra vez esta parte neuroprogramación, le asigna la etiqueta y crece educando como se educó, con el no. Entonces en vez de decir no te subas al árbol, es ok, si te subes al árbol corres peligro, corres riesgo. Hay una explicación ahí en algún libro y que se ha utilizado muchísimas veces cuando se habla de educación del no, que dice que nosotros por lo regular le decimos no le pegues a tu hermano, cuando debemos de evitar el no y decirle oye, si le pegas a tu hermano le duele y él sufre. ¿Me explico? Cuando nosotros empezamos a configurar eso, entonces el niño pues lo desarmamos de esa palabra y le damos otras palabras más fuertes. Sin embargo, híjole, caemos otra vez en esta estructura de qué pesar es educar para saber que sí y que no. O sea, no podemos andar con un manual de buen padre todo el tiempo. O sea, es natural. O sea, eso no nos sirve para decir, ay, he sido mal padre. No, sino para reflexionar y entender nuestro comportamiento y decir, oye, pues sí es cierto, si me puedo acordar lo voy a hacer, pero tampoco es para clavarme en eso. A mí me parece muy interesante el programa de hoy porque es una palabra que la tomamos, como bien dice Paco, desde niño, la agarramos, nos va armando y también nos va desarmando. Totalmente de acuerdo. Fíjense qué interesante. Detrás de esa palabra no, hay escondidos muchos sí. O sea, eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, el decir un no desde pequeños es porque, tú decías, está dándole un sí a su personalidad, a su derecho simplemente a hacer lo que desea hacer, sin importar si es bueno o malo, ¿no? En esa edad, ¿no? De los 2 años. Y conforme vamos creciendo, vamos, en teoría, y así debería de ser, siendo más conscientes del poder que tiene ese no y usándolo responsablemente. Sin embargo, viene un choque, ¿no? O sea, conforme el niño identifica el poder del no y le enseñamos que puede negarse a hacer ciertas cosas que van en contra de sí mismo, su salud física, integral, etc., también tenemos una educación, una formación muy fuerte sobre la obediencia, ¿no? O sea, el decirle no a una figura de autoridad está mal visto, sigue siendo mal visto, tal vez ya no tanto como en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso en la nuestra, pero aún ahora alguien, un joven que le dice no a un maestro sin una justificación aparente, perfecta, pues es alguien que se considera desobediente, maleducado, etc. ¿Qué papel hay ahí en esa cultura que todavía tenemos del mande? Que no decimos qué, no se dice qué, se dice mande, no digas que no, no seas grosero. O sea, ¿qué papel podemos jugar en algún momento los educadores, los padres, en la formación de ese niño que les hace sentir en algún momento que el decir no es un signo de maleducación o de, ¿cuál podría ser la palabra? ¿Rebeldía inadecuada? Fíjate que hoy me estoy volando los sesos con esto, porque recordarás que hace unas semanas tuvimos una carta de experiencia en Escuela Libertad. Estuvimos dando un proceso de capacitación, de tallereo para los docentes, para el equipo administrativo, y una parte del decálogo que ellos hacían era de hablar del no, y ellos lo resumieron que en la frase decimos no con responsabilidad.
porque entendieron después de todo lo que estuvimos platicando, asimilaron el concepto de no es solamente decir no, sino ser responsables, porque no me voy a saturar, porque no quiero quedarte mal, porque no quiero comprometerme a cosas que no voy a poder. Por eso digo que no con responsabilidad, no solamente por el hecho de decir que no. Y eso me llevaba también, y creo que luego sería un buen tema del programa, para hablar de esta obediencia con responsabilidad, ¿no? Creo que lo que hemos enseñado a lo largo de la historia tiene que ver más con sumisión que con responsabilidad. Porque el que es mayor, porque el que es una figura de autoridad, no puede recibir de nosotros una negativa. Porque es una falta de respeto, porque estamos en contra de ellos, en contra de la institución, en contra de la figura. Pero no le enseñamos a las personas, no enseñamos a los niños, a los adolescentes, a asumir responsabilidades, a saber por qué se dice que sí y por qué se puede decir que no. Cuándo se puede decir que sí y cuándo se puede decir que no. Y entonces enseñamos una obediencia absoluta, una obediencia ciega, que es si no lo haces, entonces estás mal. Pero nunca vamos a comprender cuáles son los alcances de eso si no enseñamos primero la responsabilidad. De que, a ver, tú eres responsable de tu sí y eres responsable de tu no. ¿Por qué lo puedes decir y cuáles son las consecuencias? Los escenarios que te pueden pasar o que podemos ver cuando dices que sí y los escenarios que puedes también vivir cuando dices que no. Entonces, todo eso nos puede llevar a que estas generaciones que estamos formando, pues de repente no se encuadren con la visión que tenemos. Y lo veíamos también en otros programas cuando hablamos de este choque cultural, porque estas nuevas generaciones están aprendiendo, a lo mejor no de la educación formal, sino de la propia educación informal que tienen medios, internet, las relaciones con sus compañeros, de que en su ser individuado pueden y tienen todo el derecho a decir que no. Y la cultura que traemos nosotros es una cultura de, hey, no digas que no porque es una falta de respeto, es una desobediencia, y ahí se puede dar también otro choque. Sí, muy importante lo que dice Paco. Y la verdad, de manera de complemento y como conclusión, yo lo que puedo también compartir es esto, una preocupación muy personal, porque sí es cierto, algunos me pueden decirlo abiertamente, que a lo mejor se exagera, ¿no? Oye, no pasa nada, yo he crecido así y no sucede nada, soy una persona exitosa y nunca vi los no de mis papás. Y creo que es bastante respetable lo que nos podrían decir, es válido. Yo soy de los que siempre, y lo dije hace un momento, de los que pues no hay que clavarse tanto con ciertos temas y hay que irlos depurando a través del tiempo, no puedes traer el manual, insisto. Sin embargo, creo, Ana, partiendo ya de tu pregunta, creo que nosotros como formadores, como personas que estamos ahí y de alguna manera influimos, ya sea en el niño, en los padres, en nuestra labor, pues yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad muy seria para entender la diferencia entre disciplina y sumisión, ¿no? Que en muchas ocasiones nosotros mismos como docentes, como profesores, mandamos mal el mensaje y esperamos, exigimos alumnos sumisos, confundiéndolo con disciplina. Y digo, esto parte de nosotros. Entonces, se requiere mucha preparación también. Seguir con temas no de moda ni de poca, ¿no? Sino con temas de alta responsabilidad por el nivel de estudios que ya llevan a estas alturas de la vida. A mí me dicen, oye, disciplina, psicología positiva hace 20 años no se escuchaba, ¿no? Porque no existía, no te preocupes. Y hay muchos temas que ahora tenemos la oportunidad de estudiar con respecto a las emociones, a los sentimientos, ¿no? A estos estados naturales del ser humano que ahora nos dan más herramientas. Entonces yo considero que la responsabilidad nuestra, más que de involucrarnos o intervenir, es de estar preparado para ir orientando de acuerdo a lo que nos corresponda en el momento. Pero tener claro la diferencia, insisto, entre disciplina y sumisión. Porque tarde o temprano, ese no, que no le dimos importancia en algún momento de nuestra vida, nos va a cobrar factura más adelante y vamos a tener un colaborador sumiso, perdón, pues es una expresión muy coloquial y discúlpenme, perdonen, agachado, ¿no? Cuando ya estás atentando contra la dignidad, ¿no? De cada uno, la dignidad, tu propia dignidad. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, identificar nuestra responsabilidad limitada. Otra vez, insisto, limitada.
no podemos interferir directamente, pero sí formar parte de ese proceso conductivo, ¿no? Estoy ahí. Y dentro de mi colaboración te puedo decir que hay que marcar esa diferencia con todos los estudios que nosotros como formadores tenemos que seguir sumando, ¿no? Entonces podríamos pensar, por lo que ustedes comentan, y obviamente estoy totalmente de acuerdo, que una labor importante de formadores, educadores, padres de familia es formar a los individuos en el conocimiento de sus derechos. O sea, creo que una parte valiosa es que no nos animamos a decir no porque no tenemos la seguridad de que nos lo merecemos. O sea, tenemos el derecho a que se nos respete nuestro tiempo, tenemos derecho a que no se nos sobrecargue de trabajo, tenemos derecho a que alguien no nos levante la voz, tenemos derecho a que alguien no se meta en la fila del supermercado. Pero a veces, no sé si es que no estamos formando a los individuos o no se nos formó a nosotros en el conocimiento de esos derechos, incluso en el conocimiento del derecho a decir lo que siento, lo que pienso, aun cuando vaya en contra de los demás. ¿Será por ahí el principio del camino? ¿Cómo ven? No hay respuesta. Sí, y tiene que ver en el preciso caso del no, con nuestros derechos asertivos, la comunicación asertiva, ¿no? Que se ve en todos lados, ¿no? Vas a un área, a un restaurante y está alguien fumando, entonces tienes de dos sopas, ¿no? Tú dices, pues me aguanto el humo, pues porque no quiero broncas, no quiero problemas, o voy y le digo a la persona encargada, oye, estamos en un área de no fumar, le pudieras decir a la persona que está fumando que no lo haga. Y entonces ahí como no tenemos esa seguridad, como no tenemos bien establecido el derecho a poder disentir en algo, la gran mayoría de las personas ha optado por, bueno, ni modo, me aguanto, o me voy, no, para cortar por lo sano. Pero eso lo ves reflejado en un ejemplo tan burdo como ese, pero cuando lo ves en algo más profundo, dices, no le puedo decir nada a él o a ella ya en una relación de pareja porque se va a enojar. Me voy a quedar sola, me voy a quedar solo. No le puedo llevar la contraria porque luego se pone violento o violenta. Y entonces ya ahí vamos encontrando otros escenarios que no es solamente como que esté fumando y listo, ¿no? Sino que va profundizándose y las consecuencias son todavía mayores. Entonces, de algo que puede ser muy tratable a la edad formativa, en la niñez, en la adolescencia, podemos pasarnos a algo que ya es muy difícil de erradicar cuando no podemos y no sabemos decir que no. Lo importante, creo yo, es poder formarnos en estos derechos, en el saber decir que no con responsabilidad, que a nuestros hijos, a las personas que estamos formando nosotros como parte también de equipos docentes en diferentes instituciones, pues podamos enseñarles a eso, a la responsabilidad que tiene un no, el saber cuándo y cómo decir que no, el poder tener el derecho, entender que tenemos ese derecho de decir que no y de disentir con alguien o con algo, no nos hace ni más ni menos. Pero ahora, si no lo formamos en las primeras etapas, en la edad adulta, se nos complica. Yo creo que a mí me ha tocado aprenderlo después de muchas experiencias negativas, porque cuando estás en el trabajo, en los primeros trabajos, pues dice, te dan con todo, y dices, pues es que tengo que aguantar porque así es, y la verdad es que no es así. Se vale no saber. Creo que otra vez voy a insistir en esto. Tenemos un reto muy grande. Paradigmas enormes, gigantescos, sólidos y unas brechas generacionales impresionantes. Tenemos generaciones, ya hablamos de esta taxonomía en el programa pasado, pero sí tenemos todavía baby boomers, estos tradicionalistas y mucha generación X que se están negando a esta nueva forma de ver los derechos personales, a esta nueva forma de mi derecho de decir lo que pienso y lo que siento, respetando a los demás. Entonces, otra vez nos vuelve al punto inicial en mi época. Claro, en tu época totalmente distinto, y hablamos, ¿no? Cómo Strauss analizó las diferentes generaciones,
Y cada una de esa generación tendrá que vivir con su realidad, su época, su historia. En este momento es una muy distinta en algo que hemos platicado, Paco, donde hay un aislamiento social, donde hay una falta de sentimiento y sensación, por lo menos expresada, donde muchos jóvenes adultos, pues tienen una disociación de personalidad, donde en red, en internet son una persona, pero en privado, en la vida real son otra. ¿Cómo podemos nosotros manejarnos en este nuevo contexto histórico para decirles a estas personas que no rompen esos paradigmas, decirles, oye compadre, obviamente no se hablaban derechos asertivos en los 90, pero se están hablando en este momento y tenemos que respetarlos? Y alguien se podrá reír y decir, oye, espérate, ¿cómo? ¿Derecho a no tener derecho? Pues es un derecho asertivo, ¿no? Derecho a cambiar de opinión, porque hablamos y nos vamos rápidamente al vocablo tan fuerte como el no, pero eso nos puede generar todo lo que adverbios variantes que pueda tener. Derecho a decir no quiero ver esa película. Me explico, que son los derechos asertivos. Entonces, yo creo que la gran batalla que tenemos en este momento es ir cerrando esas brechas generacionales. Y fíjense, más que hacer conciencia en la nueva generación, me atrevo y me aviento a esto sobre la mesa. Creo que la gran batalla también la tenemos con las generaciones anteriores, porque no son generación de cristal, no es la generación de mazapán, es una generación distinta, que piensa diferente, que tiene necesidades diferentes. Es que yo traía mi triciclo Apache y nunca me dio cáncer. Felicidades. Estamos en una época totalmente diferente. Y cuando nosotros empecemos a trabajar esa parte desde esta generación, vamos a entregar una mejor versión, una mejor herencia a los muchachos que en este momento tienen un conflicto de personalidad, un conflicto de entender lo que están viviendo, porque hay que tener en cuenta que ellos conocen un mundo con internet toda la vida, desde que se levantan. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacían ustedes hace 20 años cuando se levantaban? ¿Qué era lo primero que hacían? Pregúntenle a un muchacho en este momento lo primero que hace cuando se levanta. No tiene que preguntarlo. Nosotros. Entonces, obviamente estamos en un contexto totalmente diferente. Y el no de ahora, Ana, Paco, es muy distinto al no de hace 20 años. ¿Duele distinto o no duele? Pero eso es lo que nosotros tenemos que ir descerebrando, ¿no? Y vamos a ver qué tal. Y muchos me van a decir, ay, que son temas simples. Ahí está el paradigma. Son temas muy complejos. ¿Y por qué antes no se hablaba? Como les dije hace un momento, antes no se hablaba de esto, porque apenas estaba en pañales esto de ir analizando la conducta. ¿Cómo? Sí, pensamiento cognitivo, entender. Estábamos clavadísimos en la epistemología, tratando de entender por qué el cerebro memoriza y no memoriza, por qué el cerebro recibe 11 millones de elementos en un segundo y nada más desciframos 50. Tratando de entender cuáles eran esos filtros de interpretación, de selección natural. Bueno, ahorita estamos en cómo nos afecta todo eso en nuestro comportamiento diario, porque es una necesidad. Entonces este no es más poderoso, perdón que lo diga, ¿no? Pero nos desarma más. Interesante lo que nos platican ambos y ahorita analizando lo que decía Henry, el mismo término de asertividad es bastante nuevo. Yo recuerdo, y lo platico aquí como anécdota, no voy a decir el año, ¿verdad? Pero estaba yo iniciando mi carrera, trabajaba yo en la Procuraduría, ahora Fiscalía, y en una capacitación nacional con unas personas de Estados Unidos hace, bueno, sí voy a decir, ¿no? Como 25 años, no sé, escuché la palabra asertividad. Pensé que la persona se equivocaba, pero yo era un curso de capacitación para que hiciéramos cursos de capacitación, y dice, yo voy a ver el tema de asertividad. Entonces yo en mi ignorancia dije, asertividad, ¿será, o sea, no sé, un término legal, ¿no? Y obviamente no había el internet como para decir, a ver, vamos a revisar si el término que dices existe, pero lo busqué en enciclopedias. En Encarta no tenía yo esa, no existía en ese momento, no sé en qué momento. Y eso sería un tema interesante analizar cuándo surgió el término como tal asertividad. Pero para ustedes, cuarto pasajero que nos escuchan y que tal vez no estás tan familiarizado con el término de asertividad, vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Esa asertividad es justamente capacidad, porque además es una habilidad que desarrollamos, que podemos desarrollar
para poder hacer valer nuestros derechos. Primero, pues obviamente conociéndolos y poder hacerlos valer, respetar el derecho de la otra persona definitivamente, dar retroalimentación honesta y recibir retroalimentación honesta. Esto es, como un ser asertivo, yo tengo el derecho de expresarle a Paco, de expresarle a Henry lo que pienso acerca de sus actitudes, de sus comportamientos, siempre que sea para crecimiento, pero también tengo entonces un derecho, que a la vez se convierte en obligación, de recibir esa retroalimentación con madurez. Y además la asertividad tiene algo bien interesante, que es lo que más nos da miedo. Tenemos el derecho a pedir cambios legítimos. De hecho, la palabra que está en la definición, si ustedes lo buscan en la RAE, es exigir cambios legítimos. Y entonces nos asusta. ¿Cómo? O sea, voy a exigirle a alguien que cambie. Ya estoy siendo conflictivo, ya estoy generando un problema. No, pero esa exigencia va acompañada de otra palabra bien valiosa: legitimidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos no, cuando nosotros somos asertivos, cuando pedimos que alguien no haga algo, cambie algo de sí, lo estamos haciendo porque sabemos que legítimamente tenemos el derecho de solicitarlo. Pero no se ve tan asertivo, ¿no? Parece imposición. ¿Qué hay al respecto de esa asertividad? Porque además, para hacer ahí el contraste, asertividad es el justo medio. De este lado tenemos la agresividad, la gente que en lugar de expresar sus derechos de manera asertiva y adecuada y respetuosa, lo hace de manera agresiva, con palabras, uso de la fuerza, y lo que ustedes decían, la sumisión o la pasividad, que es, pues me aguanto, me quedo, ¿no? ¿Qué consecuencias observan ustedes, ven, de no quedarse en el centro e irse a cualquiera de los dos extremos? Es mucho riesgo porque luego cuando estamos en un nivel de autoridad, creemos que todo es legítimo. Como papás, creemos que podemos colocar en el rubro de lo legítimo todos y cada uno de nuestros señalamientos en relación a nuestros hijos. Recoge los juguetes, pues es legítimo. Que ordenes tu cuarto, es legítimo. Que comas las verduras, es legítimo. Y de ahí le vamos subiendo otras cosas. O sea, tienes que ponerte esa camisa. ¿Por qué? Porque ya la compré, porque está ahí y es legítimo. Porque gasté en ella. Oye, no veas tele hasta tarde. ¿Por qué? Porque es legítimo. Es mi casa, yo mando, son mis reglas. Y entonces ahí vamos poco a poco difuminando el área de lo legítimo y de lo ilegítimo y para llegar a la imposición y perdemos de vista el rumbo, ¿no? Yo pensaba ahora, ¿no? en esta importancia del no con el ser legítimo. Para mí, ¿cuánto conflicto me genera el no de mis hijos? Y el no por dos, porque son dos, ¿no? Y los dos están en esa etapa, es no. Pero luego también analizo y digo, si yo no les enseño ahora que ese no es legítimo y que es parte de su ser individuado, cuando lleguen a la adolescencia y la presión del grupo les diga, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que cumplir con esto porque así es, y yo les haya enseñado a ellos que el no es legítimo, los estoy orillando a una zona de riesgo. Pasa lo mismo con hijos, con alumnos, con gente que podemos estar formando. A partir del no que le podamos enseñar, les enseñamos también la responsabilidad de eso y podemos enseñarles estos límites, Ana, de decir, a ver, ¿cuándo sí es legítimo y cuándo no? ¿Cuál es la exigencia legítima y cuándo no? Porque de ahí podemos poner un montón de ejemplos. Las relaciones tóxicas que luego que llamamos, ¿no? Tienes que compartirme tu ubicación. ¿Cuándo es legítima ese requerimiento en la pareja? ¿Cuándo es legítimo que te digan cómo te tienes que vestir o no? ¿Cuándo es legítimo que te digan que tienes que usar tal o cual ropa? Entonces, son varias aristas, ¿no? Es el no, es la responsabilidad, es la legitimidad para que todo eso vaya cobrando sentido. No, comentarios, abres mucho, ¿no?, el abanico, y entonces lo vamos a cerrar un poco porque si no, hombre, hay tanto ahí como para decir ese, no, pero regresamos un poco al no, pero está muy, muy interesante y creo que ahí salen 3 programas fácil. Yo quiero retomar, y muy de acuerdo contigo, ¿no?, esta parte de
de educar a los niños de manera legítima con el no, porque esa es mi verdad, esta es mi realidad. Pero hay una cuestión, el no va en ese paquete de cosas que ni siquiera te propones enseñarle a los niños, a los hijos. En ese paquete de cosas que el niño las va a aprender de ti porque sí, porque las ven en ti, ¿no? Porque hay cosas que tú sí le vas a decir, incluso di mamá, di papá, ahí vas, jamás le vas a decir di no, pero lo va a aprender. Como lo comenté hace un momento, ¿cómo nos va a afectar en un momento? Como el típico, perdón, esas cosas que veo en video y no me dan gracias cuando a un niño lo ponen a decir groserías y todo el mundo se ríe, ¿no? Hay un momento de la edad de que dices tú, ay, mira, la familia le da risa que el niño diga su primera grosería. Pero ya luego no les va a dar risa. Es lo mismo con el no. Al inicio dices, no importa, le dicen no a todo. Tenemos que empezar a trabajar también, como yo les digo, tomándolo tan en serio, pues no, pues nos vamos a obsesionar y eso es. Pero sí nos llega a afectar como tú lo planteabas o lo cuestionabas, Ana. Tarde o temprano va a llegar ese no poderoso, se convierte en una debilidad muy grande. Y así como sabemos que pega, también nos golpea a nosotros. Entonces vamos al punto de me cuesta decir que no. Entonces sí necesito mis derechos asertivos. Oye, préstame dinero. Ni tienes, ni quieres, no confías, pero no dices no. Todavía dices, sí, espérame, voy a ver, voy a hacer cuentas. No vas a prestar. ¿Por qué no dices abiertamente que no? No, por ser simpático, pues seguimos confundiendo simpatía con empatía y ese es otro tema. Por ser simpático, por aprobación o más bien por no desaprobación, ¿no? Por no quedar excluido. Por no quedar excluido. Oye, préstame tu Karcher. Nunca me vuelve nada. Oye, es que la voy a usar el sábado. No la vas a usar, no se la quieres prestar. ¿Por qué no lo dices abiertamente? Y eso es un paso previo a continuar y terminar siendo un sumiso. Porque si inicias tú como el poderoso, terminas como el dominado. Y así finalmente, al rato te van a decir, oye, te vas a quedar a trabajar sábado y domingo. Y dices tú, yo ya había comprado un viaje. Ya tenía mi plan. No me puedo quedar. Mire, déjeme ver, porque es que no me puedo quedar. Me está avisando usted en este momento. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Bueno, bajamos la cabeza y eso nos afecta no nomás en el trabajo, relaciones sociales, personales, de pareja también. El dominio y el control que puede haber en una pareja es impresionante. ¿Y qué decimos? Es para evitar problemas. Es que no quiero problemas, por eso digo que sí. O no quiero escuchar el no, mejor ni le pregunto, porque ya sé lo que me va a decir. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que ir entendiendo cómo nos va afectando, pero otra vez, sin obsesionarse, sin clavarse, entender que esta es la vida compleja de seres complejos, que así como estamos hablando del no, podemos hablar de un montón de cosas y que le podemos poner etiqueta y decir, ese es un trastorno. No, somos personas en renovación, diría mi terapeuta, somos personas en estado natural de curación, siempre. Y eso es lo que tenemos nosotros, que estar conscientes que somos personas que estamos en ese camino y aprendiendo. Así que si de pronto dices tú, yo soy un apasionado del no, pues tampoco te sientas mal. Muchos estamos batallando con otras cosas. Yo soy una de las personas que le cuesta decir que no. Y trabajo esta asertividad. Trabajo mis derechos asertivos. Trabajo esta comunicación asertiva. Y de pronto busco técnicas, Banco de Niebla, que seguramente la conoces, el disco rayado, que tienen nombres bien extraños, pero son bastante sutiles. Y allá iba yo, como Apple. O sea, ya mapeamos un poquito por qué nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decir que no porque pensamos que dañamos una relación, ya sea personal o laboral. Nos cuesta decir que no por no ser aceptados, por no ser parte de algo. Nos cuesta decir que no porque es una figura de autoridad y puedo quedar mal si respondo de manera contraria. Ya eso creo que lo tenemos identificado. Y tú hablabas ahorita de algunas estrategias. Compártanos estrategias específicas para nuestro cuarto pasajero al que todavía le está costando trabajo decir que no. Que hay un no adentro de sí, pero no logra
echarlo para afuera, ¿no? Y quiero que vayamos y pensemos en el no solo en el aspecto más profundo de las relaciones, ¿no? De relaciones personales. ¿Cómo le dices que no a un vendedor? O sea, que es lo más sencillo, ¿no? En la calle un vendedor, en el teléfono un vendedor. A veces hasta ese vendedor que no conocemos, que lo tenemos en el teléfono, nos cuesta trabajo decirle que no, le damos rodeos, o mejor le colgamos y le bloqueamos, porque nos cuesta sacar la palabra, decir ahorita no, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es que entonces le vamos dando como rodeos, pero lo que está alrededor de esos rodeos es el no. ¿Qué consejos dan, qué tips, qué estrategias, porque yo sé que ustedes las tienen, para que escupamos el no? Sí, primero tener en cuenta que no es cosa fácil. Pero yo creo que lo más sencillo, dentro de varias técnicas que podemos platicarles, ¿verdad? Yo creo que debemos de ser muy, muy pragmáticos, realmente, muy naturales. Yo recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad fíjate dónde lo aprendí. Lo aprendí en el 94 en San Diego, California. Ahí estaba yo trabajando repartiendo volantes. Antes así se trabajaba y se trabajaba bien. Estaba yo repartiendo volantes, tenía yo que terminar mi chamba. O era repartir volantes o colgarme algo, así que repartía volantes. Pero una vez le entrego yo el volante a un estadounidense, me lo toma, me sonríe y me dice, no lo desperdicies, porque no lo voy a usar. Si me lo das, lo desperdicias. Mejor utilízalo en alguien que sí lo vaya a leer. Se me quedó. Híjole, o sea, tiene mucho sentido. Entonces, cuando alguien me quiere dar de DirecTV, de Sky, de lo que sea, oye, espérate, no lo desperdicies. Dáselo a alguien que sí lo vaya a leer. Y saben que me lo rebatan, me dicen gracias. Hay que ser bastante claros y directos. No es sencillo, claro, yo sigo batallando con eso. Nada más me ha servido para vendedores. Y ganancia. Ya. Yo creo que el mejor consejo siempre va a ser leer. Creo que en la lectura vamos a encontrar las mejores técnicas, porque los autores nos dicen cosas maravillosas, ¿no? Yo, en este caso, no le puedo recomendar el arte de decir no, porque hay un montón de libros al respecto, pero sí el arte de disfrutar la vida, de Rafael Santandreu, que te dice realmente cómo liberarte de esas presiones y esas tensiones de pronto, de caer bien, de esa aceptación, de eso, insisto, de ser el simpático, ¿no? Confundir la simpatía y terminar siendo apático, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de entender la diferencia entre simpatía y empatía, ¿no? La empatía enfocada en emociones y la simpatía en lo superficial, en cómo te ves, en lo que yo observo de ti, en lo que me hace sentir, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de tomar libros muy sencillos, muy valiosos, retomar libros si ya los leíste. Ahorita estoy retomando el libro de El Caballero de la Armadura, ya sabe, oxidada, y darle el review, ¿no? De una vez. Hay que seguir trabajando. Yo creo que la mejor técnica es la lectura, Ana, y la reflexión, porque pues a veces la técnica y las fórmulas a mí no me funcionan tal cual. Yo siempre lo digo cuando estamos dando capacitación, cuando vemos un proceso para seguir, ¿no? Como por ejemplo la escucha activa, que tiene 7 pasos. Dices tú, bueno, esto es como la receta cuando vas a cocinar algo por primera vez. Sí necesitas la receta, pero no significa que esto lo traigas impreso ahí para que funcione. Debes de entender que lleva y ponle el sazón. O sea, no debe ser ese orden, ni deben de ser 7 elementos, deben de ser tus elementos, los que apliquen en región 4, los que apliquen en Tamunté, los que apliquen en las gaviotas en Lindavista, los que apliquen en tu vida, y recordando que el sazón de cualquier proceso se lo puedes poner tú. Por eso dice 17 derechos asertivos, elige los que te gusten. Y yo cuando doy ese taller digo, no son 17, ¿cómo? Bueno, ya andan con 19 versión 2. Digo, son los que tú gusten siempre y cuando respetes a los demás y tú te sientas liberado. O sea, puedes hacer más. Y construimos más derechos asertivos. Y dices, oiga, pero ya nos pasamos. Son tus derechos. A ver, esto que tú necesitas en tu vida para expresar, para liberarte, ¿afecta a los demás? No, es un derecho. Entonces, tenemos que trabajar enfocado en la ley. Yo me quedaría con 3 pasos, ¿no es cierto?
No, 4 pasos, ¿no? Lo primero que yo le pudiera recomendar es que estés seguro, estés convencido, convencida de que quieres decir que no. Porque si no te vas a quedar con un no a medias y eso te va a llevar a ser dubitativo y en algunos casos vas a terminar cediendo después. Convéncete de que estás en todo tu derecho de decir que no. Ahora, después de eso yo agregaría, tómate un tiempo. No toda la respuesta tiene que ser a bote pronto, no todo tienes que decir sí o no de forma inmediata. Tómate el tiempo para analizar cuáles son esos escenarios que pueden pasar. Si tú dices que no o que sí, habrá algunas cosas que ya tienes previamente determinada. Por ejemplo, no sé, estás saneando tus finanzas y tú dices, no voy a gastar en nada en esta quincena. Y llega un vendedor, o sea, tú ya tienes algo definido, entonces apégate a ese plan. Habrá algunas otras cosas en las que puedas analizar tu respuesta y entonces tómate el tiempo, no te presiones con lo inmediato. Y por último, sé tu prioridad. Que tú seas la prioridad. Suena medio egoísta, puede sonar ahí a lo mejor hasta pretencioso, pero sé tu prioridad. Si tú estás bien, si te sientes bien tú, la gente que está a tu alrededor se va a sentir bien, la gente que está a tu alrededor se va a contagiar de eso, porque si tú estás cargado, cargada, con 1000 compromisos a la vez, no vas a quedar bien ni con tu familia, ni con tus hijos, ni con tus amigos, ni en el trabajo, ni nada. Sé tu prioridad y siendo tú tu prioridad, entonces vas a poder determinar cuándo sí y cuándo no. Super padre. Yo aquí, cuando le hice la pregunta, yo quería que me lanzaran sus tips más poderosos, pero me encantaron los que me dijeron. Yo sí traigo guardados unos que me gustan. Me encanta, el Banco de Niebla es uno que me encanta, pero me encanta también cuando decimos no como disco rayado, sin que sea un disco rayado inadecuado, ¿no? A veces decimos, parece disco rayado porque repites lo mismo. No. Y hay que hacer un disco rayado que no se oiga loco, no nada más porque te estoy dando el avión o porque te estoy ignorando, sino cuando alguien es demasiado insistente, pero ya de manera inadecuada, es valioso que simplemente repitas, no puedo hacerlo, o cual sea tu respuesta, no quiero hacerlo, o no, en esta ocasión no te voy a ayudar, independientemente del nuevo argumento que ellos saquen, puedes volver a repetir lo mismo. ¿Y para qué sirve esta estrategia? Porque a veces cuando ya dijimos una vez o 2 veces no, y nos vuelven a insistir, nos empiezan a ablandar y empezamos, bueno, mira, es que tengo que pensarlo. No, mantente firme. Si ya dijiste no puedo hacerlo, y como tú dices, estás convencida que es no lo puedo hacer, utiliza el disco rayado. La verdad es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y entonces la persona se va a dar cuenta que no estás utilizando pretextos, que no estás abriéndote a posibilidades, sino que tienes una seguridad total de que ese no se va a mover, ¿no? Y ese a mí de manera muy particular me encanta. Y me encanta también, y lo dejo como tip, que no nos justifiquemos. No hay necesidad de justificarnos para dar el no. Ay, lo siento mucho, una disculpa. Sabes que si yo... Te esperas. Con que lo digas una vez, porque puedes apreciar a la otra persona, con que le expreses que te encantaría ayudarlo, pero en ese momento no puedes, es sumamente suficiente. Y obviamente que te quedes después con esa tranquilidad y no con una culpabilidad, ¿no? Creo que eso es básico. Cuando nos quedamos con una culpabilidad, pues mejor hubieras dicho que sí, y sale mucho mejor, ¿no? De lo que escuché, sobre todo, por ejemplo, lo que platicaste, Henry, me saltaron 2 palabras. Bueno, obviamente la palabra ligada a la asertividad y al no, y autoestima. Ligamos nuestra autoestima, nuestro valor a decir no. Y antes quiero hacer 2 precisiones rapidísimo. Hace un momento dije que el libro de Santandreu era el arte de ser felices. No, es el arte de no amargarse la vida. Lo mismo, pero mi mente dijo, no, eso está muy negativo, cámbialo, ¿no? Es el arte de no amargarse la vida, y creo que si alguien no tiene chance de buscarlo, la verdad que vale la pena. Ese es por un lado. Otro, de las técnicas para ser asertivo. Yo traigo un pleito personal con los títulos. Yo no sé como cuando le ponen los nombres a las películas, ¿no? En España, en inglés. Pero es buenísimo para poner los nombres donde son cosas. Oye, pero fíjate, a lo que voy es de que yo tengo un conflicto con los títulos de las técnicas de asertividad, porque mi favorito, ya identificándolo, se llama Sandwich.
Sí, alguien dijo, la técnica está hermosa, está preciosa y se llama sándwich. Bastante literal porque la técnica es, antes de que digas que no, da algo positivo, no algo positivo. Me parece muy interesante tu propuesta, pero en este momento no la voy a aceptar. Estoy seguro que tú vas a lograr colocar esto. Está muy interesante, me gusta, no, pero no, te deseo éxito. O sea, a mí me encanta la del sándwich, pero es así como que aplica la técnica del sándwich. ¿Le puedes decir del emparedado? De la torta de jamón, de la guajolota, o sea, el bolillo, el tamal, el bolillo. La técnica de la empanada, porque Es raro. Traigo una bronca con este asunto de los títulos. Y como ya me clavé en eso, no me acuerdo la pregunta. De relación entre autoestima y el no. Sí, claro que sí. Tiene que ver muchísimo porque justamente no nos atrevemos a decir el no, precisamente porque no queremos demeritarnos a nosotros mismos, ¿no? Es la no aceptación. Cuando cada vez se busca la aceptación de los demás. Híjole, le voy a caer mal a Ana si le digo que no. Entonces, espérate, si es cuestión de seguridad tuya, ya hablamos de la autoestima, qué tan afectado estás. Ana, estoy seguro que tú me conoces y sabes cómo soy, no lo voy a aceptar. Y pues en ese momento ya está el balón en la cancha de Ana y sabrá cómo responder. Y voy a ser bastante crudo con este comentario. Si alguien se aleja porque le dijiste un no, yo creo que es más conveniente que esté lejos, muy lejos. Las personas que te aceptan tus no valen la pena, acércalas y abrázalas, porque esas son las personas que están viviendo la asertividad contigo. Entonces, el que no acepta los no también es una persona, otra vez usando el término tóxico, ¿no? Que nos daña. Todo lo tóxico es aquello que hace daño. Y pues obviamente si no es capaz de aceptar esta posición mía y no me respeta ni no es asertivo, pues ¿dónde estoy? Ya no es un asunto, un problema mío. Y claro que tiene que ver, Ana, la autoestima. Entre más fuerte estás al respecto, más tu capacidad y fortaleza de decirlo es más alta. Pero yo considero, y otra vez meto en la mesa este asunto, yo creo que todos, permítanme, no me gusta generalizar, hemos coincidido, pero yo esta vez sí me aviento a generalizar. Todos tenemos en algún punto un problema de autoestima. Ahí está sobre la mesa. Será para otro programa. Antes de contestar, quisiera mandar ahí un saludo a Dani Jiménez. Me reclamó por no haber mandado el link a los chats que luego compartimos. Saludos también a Fabiola, y a Patricia ahí en otro chat, que igual desde temprano no has mandado el link, Paco. Ahí está, ya no vuelve a pasar. Y retomando lo que nos estabas planteando, Ana, sí, tenemos ese temor a decir que no porque simbolizamos que al decir que no vamos a ser menos competentes en el trabajo. No le puedo decir que no a mi jefe, a mi jefa, porque va a creer que no estoy comprometido. No le puedo decir que no a mi pareja porque va a creer que no la amo. No le puedo decir que no a mis amigos porque van a creer que no soy tan compa. No le puedo decir que no al vendedor de la esquina porque me siento mal en no ayudarlo, porque él necesita más ayuda que la que yo necesito. Entonces, ya desde esa imagen, desde esos simbolismos, pues obviamente que ligamos la experiencia del no con el menoscabo a nuestra persona. Me ha tocado, por ejemplo, todos los días de la guardería a la casa, pasamos por un parque, el Tomás Garrido. Todos los días. Mis hijos han ido conmigo, los he llevado. Incluso en alguna tarde hasta me he bajado y los hemos pasado ahí. Pero no puedo hacerlo todos los días. Y todos los días cuando pasamos por ahí es parque. Y lloran porque quieren bajarse. Los primeros días yo me sentía mal. Decía, ¿qué clase de padre desconsiderado soy que no les puede dar el parque a mis hijos cuando me lo piden? Hasta que entendí que pues no puede ser todos los días porque hay otras actividades que hacer, hay otras funciones que cumplir y en su momento se cumple también con esa posibilidad de llevarlos al parque. Pero si eso pasa con dos niños que
No van a tener, no, sí, no, pero no van a tener la memoria como para que algún día me digan, cuando tenemos 2 años, no nos bajamos ese 19 de mayo al parque. Luego la presión con el adulto, sí. Luego la presión con el adulto, con el compañero de trabajo, con la pareja, pues aumenta, ¿no? Y eso va en menoscabo de lo que nosotros somos como personas. Muy, muy valioso y por donde aquí. Tenemos que descifrar este problema del vendedor. ¿Qué sucede cuando regularmente escuchamos los que vendemos voy a regresar, permítame que lo platique con mi esposo, con mi esposa? Algo que te da muy común. Oye, bastante común, parece broma, pero es anécdota. Sí, voy a regresar, que lo voy a platicar con mi esposa. Andamos checando, ¿no? Esa es parte de no decir no. ¿Por qué? Porque no me voy a ver que no tengo la capacidad o que no me alcanzó o que van a creer que soy pobre, ¿no? O sea, digo, retomando lo que estás diciendo, entonces brincamos ¿cómo dicen? La vieja... La vieja confiable, ¿no? Pero voy a checarlo, pero si andamos cotizando, pero yo regreso. Ay, no traje la tarjeta. Regreso en 10 minutos. Pero lo que dices es, si realmente quisiéramos apoyar a la persona, no le demos falsas esperanzas. Como el caso que mencionabas de la persona que te devolvió el flyer, a un vendedor que te está marcando tu empresa, te está ofreciendo un servicio, un producto, y la verdad es que no estás interesado en comprarlo, en adquirir ese servicio, dile no, o sea, tus esfuerzos no van a rendir frutos acá. Mejor enfócate en alguien que sí pueden prospectar, a alguien que pueda en este momento adquirirlo o que tenga la intención seria de adquirirlo. Ayudamos más con eso, sí, que diciéndole, bueno, déjame checarlo, háblame más tarde, yo me comunico contigo, déjame platicarlo. Pero no lo hacemos por el vendedor, lo hacemos por nosotros. ¿Sí? Tomando lo que tú dijiste, ¿Sí? Ya es cuestión de autoestima. Pero fíjate qué interesante, o sea, acabamos de analizar con esto que se están platicando Paco y Henry, que el no, además de ser un regalo para ti, porque estás haciendo valer un derecho, un deseo, un sentimiento, estás dando un regalo a la otra persona. O sea, pareciera ser que es una afrenta o una ofensa el decirle no a alguien, pero también le puedes estar dando un regalo. Tal vez en casos como muy específicos como este que están hablando, ¿no? Del vendedor, decirle, ¿para qué te hago perder mi tiempo? Pero también puede ser en una pareja, en una amistad, pues para qué darle largas o pretextos o terminar no cumpliendo con aquello que habías prometido. A veces también sucede que decimos el sí, o sea, no queremos decir el no, pero lo hacemos y nos quedamos con un resentimiento hacia la persona que ni siquiera tenía la culpa porque nos pidió algo. Nosotros dijimos que sí y ahora la odiamos por haber dicho que sí, ¿no? O sea, el resentimiento es hacia esa persona porque nos hizo hacer algo que no queríamos o no podíamos. Espérate, esa persona no hizo que tú lo hicieras, la decisión fue tuya y sin embargo vamos guardando también ese resentimiento, ¿no? Entonces, bien interesante porque el no está ligado a nuestra autoestima, tal vez de forma negativa, cuando no lo sabemos utilizar, pero cuando lo aprendemos a utilizar de manera correcta, ¿qué beneficios trae para nuestra autoestima? O sea, cuando ya te vuelves un buenazo para decir de manera responsable no, fijar tus límites, hablar asertivamente, ¿qué beneficios tienes hacia tu persona? Bueno, de entrada yo creo que es una liberación total, ¿no? Sí, una liberación total. Te quitas una presión enorme, porque en este momento yo no me imagino a ninguno de nosotros, ni a nadie que nos escuche, de pronto decir, no lo voy a comprar porque no me alcanza, que no traigo el dinero, porque ahí se cuenta si no. Fíjate que una de las cosas que a mí me ha servido mucho cuando yo llego y quiero comprar algo, y me sirve, es de gran utilidad, llego y le digo al vendedor, me interesa algo y mi presupuesto es tanto. Ya, mátate, ofréceme lo que quieras. Me ha servido, he comprado cosas muy interesantes porque el vendedor todavía te pregunta, ¿cuánto? Tanto. Un poquito más, ese es mi límite. Y va el vendedor, y aunque tú sepas que es un poquito más, el vendedor va a hacer la batalla, pero difícilmente va a ofrecerte algo tal cual. Entonces ya lo puedes ajustar. Me ha servido muchísimo eso. Y me he dado cuenta que me quita esa piedra enorme
de que de pronto yo voy por una laptop, me tocó andar revisando yo laptops hace unos meses y de pronto me ponían una enorme y de un precio impresionante así, y yo volteaba el precio, no, esa no, y dije yo, me estás ofreciendo 4 que crees que puedo comprar, pero no puedo pagarla, entonces, ¿sabes qué? Mi presupuesto es tanto, y de ahí me ofreció la mejor opción. El liberarte con un no es muy grande. Yo quisiera hacerlo, pero sigo, como muchos de seguramente que nos están escuchando, pues sigo deseándolo, con esta parte aspiracional de poder dominar el no. No, estoy en la batalla y sigo encontrando técnicas, entendiendo cómo aplicarlas, en qué momento. Pero pues como bien lo dijiste, Ana, tiene que ver con autoestima. Por eso yo insisto que la lectura y la preparación y la humildad para desaprender y aprender a romper paradigmas nos va a servir muchísimo. Sobre todo los que estamos 2-3 generaciones atrás, ¿no? Esta brecha generacional, insisto y voy a insistir justamente en lo mismo. Pero es una liberación total, yo así lo resumo. El pípila versus su losa de arriba. Sí, total, ya me libré. Paco. Sí, nada más leer algunos comentarios. Marco Holland dice, extraordinario tema el que abordan. No, le reclamo igual, no enviaste el link, Paco. Saludos cordiales. Jesús Adrián Aguilera nos dice felicidades al programa por tener el invitadazo y también nos dice que es un excelente tema. Y Telma Méndez dice que es un buen tema como los anteriores y manda saludos a los 3 viajeros que conducen. Gracias, muchas gracias. Creo que el poder del no reside también en que le da el control a las personas. Tenemos el control, cuando aprendemos a decir no, tenemos el control de nuestro tiempo, de nuestras actividades, de nuestras relaciones, de nuestra agenda en general, ¿no? Porque ese no nos permite saber a qué nos comprometemos, con quién nos comprometemos, qué tanto vamos a invertir de tiempo, de recursos económicos, de recursos emocionales, intelectuales, con estas personas, y eso hace que tengamos el control de las cosas. Cuando no tenemos el control de algo, pues va generando niveles de estrés, de ansiedad, y entonces eso puede reencauzarnos hacia otros lugares. Entonces el no te permite tener el control. Yo quiero hacerles una pregunta. En escala del 1 al 10, donde 10 eres un maestro de decir no, el sensei del no. El sensei del no. Bandas sobre una nubecita y eres máster en decir no. De escala del 1 al 10, ¿en dónde se encuentran ustedes? 7. 7. Es buena, dice no. Bueno. Oye, y decir que no implica también el aceptar el no. Claro. Sí. Porque esto es de ida y vuelta, ¿no? No tomarlo personal, sí, porque ser asertivo. Cuando tú estás dispuesto a hacer valer tus derechos, pues también tienes que estar dispuesta a aceptar los derechos de la otra persona. Para que si te dicen no, pues tú lo tomes como lo que es. No, estoy seguro que si hubiese podido, esa otra persona me dice que sí, pero no puede. 7. 7-5. ¿Y tú? 6-6-5. Sí, estoy en la batalla, sí, voy avanzando. Fíjense, qué interesante ahorita que veíamos los beneficios de no, esta liberación, este control. Creo que hay otro beneficio bien interesante cuando decimos no. Generalmente nuestro temor al decir no es el conflicto o el problema que creemos que va a surgir cuando digamos que no. O sea, ese escenario catastrófico. Y lo evito. Pero cuando digo no, lo afronto y me preparo. O sea, fíjense, yo no lo había analizado, pero qué interesante, ¿no? Porque si tú estás esquivando los posibles conflictos, los posibles problemas relacionales con otras personas a las que les vas a decir el no, nunca vas a poder manejar de manera adecuada un conflicto. Si te decides al no, aún sabiendo que eso puede generar una discusión, puede generar una diferencia, te entrenas para manejar de manera asertiva los conflictos. No sé cómo lo ven. Oh, claro que sí. De hecho, hay una tendencia, ves que ahora le ponemos nombre a todo, creo que se llama ghosting. De esas ghosting. Sí, desaparece, se va porque no tienes el valor de decir no para concluir una relación. Es como bloquear las llamadas de ¿no? Sí. Mejor le bloqueo. Puede ser amistad, amorosa. Es equivalente al buen con los cigarros. Exactamente. No sé, Así es,
En el consciente social, el ya. papá Sí, así es. Y nunca regresó. Nunca regresó. Nunca regresó. Qué fuerte. Justamente porque hay personas que no tienen el valor de No escucharon enfrentar el- ese momento o un mensajito de WhatsApp y luego bloquear. O sea, ahí es donde estamos ya con un serio problema para manejar el no. Qué difícil, ¿no? Y hay personas que continúan en relaciones tóxicas precisamente por lo mismo. Qué interesante todo lo que hemos logrado llegar a analizar, reflexionar junto a ustedes. Se nos acaba el tiempo, pero seguramente este tema de asertividad, este tema de los límites, de sentirnos seguros cuando hacemos valer nuestros derechos y respetamos los de los demás, nos va a seguir dando mucho de qué hablar y platicar. Yo no traigo lentes, por eso siempre mis lectores me ayudan, comentarios. Ok, Mena Ramírez, saludos a los tres, excelente programa desde Veracruz. Gracias. Y Telma nos dice que se escucha muy bajo, o será mi teléfono. Bueno, no bueno. sé, pero Vamos a hablar más revisamos, fuerte. revisamos. Gracias ahí por los comentarios y por que nos ayudan a mejorar todo. Les recuerdo que hoy en la tarde va a estar ya igual este episodio va a estar en YouTube. Ahí va a estar y ahí ajustamos lo que sea Ayúdanos necesario. compartiendo, dando like, Sí. reaccionando. Por favor, sí. Sugiriendo lo que Suscríbete. quieran también. Oigan, frases matonas de cierre, ¿con qué nos vamos? Sí, la de cierre, la final. No, porque tus errores me tienen cansado. Salimos muy con la de hoy. Eso es de canción, ¿no? El no le hace bien a la otra persona, pero me hace más bien a mí. Perfecto, no eduquemos con el no, creo que es lo más importante. Empecemos a trabajar esto desde este momento. No eduquemos con el no, eduquemos con explicaciones. Vamos a restarle el poder a esa palabra en esa etapa para que lo tenga cuando sea un adulto. Súper increíble. Ayudemos a los demás a ver que a veces de muchos no, pequeñitos no, se construyen grandes sí, y que tienen que ver mucho más con nosotros que con los demás, ¿no? Entonces, gracias Cuarto Pasajero, ha sido como siempre un súper placer tenerte, acompañarte. Gracias Paco, gracias Henry, gracias Carol por siempre hacer que la magia pueda suceder. Nos estamos viendo el próximo jueves a esta misma hora, 8:30, platicando de no sabemos todavía qué, pero que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Manden sugerencias. Mándanos sugerencias. Chao. Saludos. Bye. Hasta luego.